Hola a todos, en el día de hoy seguimos con los ejercicios de optimización. En el siguiente ejercicio nos dicen que un recipiente rectangular para almacenamiento con la parte superior abierta debe tener un volumen de 10 metros cúbicos. El largo de su base es el doble del ancho. El material para la base cuesta 3 pesos el metro cuadrado y el material para los costados cuesta 2 pesos el metro cuadrado. Encuentre las dimensiones para tener el más barato de estos recipientes. Como primer paso, nosotros vamos a dibujar e identificar las incógnitas y los datos conocidos. Entonces dibujamos este recipiente rectangular y luego de esto nombramos X como el ancho del rectángulo. Y como nos dicen que el largo será el doble del ancho, llamaremos 2X el largo del rectángulo. Y H llamaremos a su altura. También conocemos que el volumen es igual a 10 metros cúbicos. Para el segundo paso tendremos que plantear la función que hay que maximizar o minimizar. Al nosotros leer el enunciado nos dicen que tenemos que encontrar las dimensiones para tener el más barato de estos recipientes. O sea, nos pide minimizar el costo de fabricación. Como estamos hablando de costo, tendremos que encontrar todas las variables que relacionan el costo. Al leer en este apartado nos dicen que el material para la base cuesta 3 pesos el metro cuadrado. La base viene siendo este rectángulo rosado. Y como nos hablan de metro cuadrado, sabemos que se refieren al área. Por lo tanto, nos queda 3 pesos por el área de este rectángulo rosado. Luego nos dicen que el material para el resto de los costados cuesta 2 pesos. O sea que para el costado azul, que vienen siendo dos costados azules, nos queda 2 pesos por los costados azules. Y también nos queda 2 pesos por los costados amarillos. Luego de esto tendremos que como las áreas de estos rectángulos son iguales, entonces se suman y me queda 2 veces el área del rectángulo azul. Lo mismo pasa para el rectángulo amarillo, 2 veces el área de este rectángulo. Luego de esto multiplicamos 2 por 2, 4 por el área del rectángulo azul, más 4 por el área del rectángulo amarillo. Ahora sí procedemos a escribir sus respectivas áreas. El área del rectángulo rosado sería multiplicar 2x, que vendría a ser el largo, por el ancho. 2x por x me queda 2x al cuadrado, más el área del rectángulo azul, que sería multiplicar x por y, me queda 4xy. Y por último, el área del rectángulo amarillo sería multiplicar 2x por la altura, que vendría a ser y. Entonces me queda 4 por 2xy. Luego de esto multiplicamos 3 por 2, 6, me dará 6x a la 2, más 4xy, más 4 por 2, 8, y nos dará 8xy. Luego simplificamos términos semejantes, 4xy más 8xy, me queda 6x a la 2 más 12xy. Entonces esta será la función de costo que tendremos que minimizar. Nos damos cuenta que esta función de costo está en función de dos variables. Por lo tanto, para el siguiente paso tendremos que plantear una ecuación que relacione las distintas variables del problema. En este caso recordemos que nos habían dado el volumen de este contenedor. Era igual a 10 metros cúbicos. Y recordemos que el volumen de este tipo de figura es el área de la base por su altura. Recordemos que el área de la base era el área de este rectángulo rosado que habíamos calculado que era 2x al cuadrado. Era multiplicar 2x por x, 2x al cuadrado por la altura del contenedor, que vendría a ser y. Luego de esto, observamos que ahora podemos despejar una variable de esta ecuación y sustituirla en la función, de modo que nos quede en función de una sola variable. En este caso elegiré despejar la variable y. Por lo tanto, este 2 pasará al otro lado a dividir 10 entre 2, 5, y luego este x a la 2 que está multiplicando la y pasará al otro lado a dividir, luego y me va a quedar igual a 5 entre x a la 2. Luego de esto procedo a sustituir en la función de costo. Me va a quedar 6x a la 2 más 12x por 5 entre x a la 2. Vemos que una de estas x se me va con una de estas y este 2 se multiplica al 5 y me dará 60 entre x. Y con esto ya tenemos la función de costo en una sola variable que sería x. Para el quinto paso vamos a derivar la función e igualarla a 0. Antes de derivarla voy a proceder a reescribir esta x que estaba acá abajo en el denominador, a subirla con un exponente negativo. En este caso sería x a la menos 1. Luego de eso procedo a derivar.
La derivada de 6x a la 2 sería 12x y luego la derivada de 60x al menos 1 aplicando la derivada de una potencia bajaría al menos 1 a multiplicar con 60, me da menos 60 por x a la menos 1 que sería menos 2. Luego puedo volver a bajar esta x, ahora cambiándole el exponente negativo a positivo. Me va a quedar 60 entre x a la 2. Una vez teniendo derivada de esta función, voy a igualarla a 0. 12x menos 60 entre x a la 2 me va a quedar igual a 0 y luego procedo a despejar x. Veo que este menos 60x a la 2 lo puedo pasar del otro lado con signo positivo y luego de esto yo puedo pasar esta x al lado que está dividiendo del otro lado a multiplicar con x me da x a la 3 y este 12 que está acá multiplicando la x lo puedo pasar del otro lado a dividir y me queda 60 entre 12. Sabemos que 60 entre 12 es 5 y luego para terminar de despejar esta x, este 3 lo puedo pasar del otro lado como una raíz y me queda la raíz cúbica de 5. Observamos que en este caso, como el índice de la raíz es impar, solamente nos dará un solo valor. Para el quinto paso vamos a determinar si este es un máximo o un mínimo. Para esto podemos utilizar el criterio de la primera derivada o el de la segunda. En este caso utilizaré el de la segunda debido a que es más sencillo. Simplemente tendríamos que volver a derivar la primera derivada y antes de hacerlo, este x a la 2 que está como denominador, yo puedo pasarlo arriba como numerador, pero eso sí, le cambiaría el signo positivo a negativo. Luego de esto, empiezo a derivar. La derivada de 12x simplemente sería 12 y la derivada de 60x a la menos 2, aplicando la derivada de una potencia, bajaríamos el menos 2 a multiplicar con menos 60, me da más 120 por x a la menos 2 menos 1, que sería menos 3. Luego de esto, este x a la menos 3 lo vuelvo a bajar, pero le cambio el exponente de negativo a positivo. Y con esto ya tengo la segunda derivada. Luego de esto voy a reemplazar el valor crítico en x en la segunda derivada para comprobar si es un máximo o mínimo. Al reemplazarlo nos va a quedar 12 más 120 entre la raíz cúbica de 5 a la 3. Este 3 se cancela con esta raíz cúbica y me queda 12 más 120 entre 5. 120 entre 5 sabemos que es 24 y luego 12 más 24 es 36. Vemos que esto es un valor positivo, o sea mayor que 0. Por lo tanto, por el criterio de la segunda derivada, x igual a la raíz cúbica de 5 será un mínimo. Y como último paso, simplemente nos restará hallar la otra incógnita, o sea y. Para esto recordemos que su ecuación era igual a 5 entre x a la 2. Al reemplazar a x igual a la raíz cúbica de 5, nos va a dar y igual a 5 entre la raíz cúbica de 5 a la 2. Luego de esto, este 2 por propiedad de la potencia multiplicará a este 1/3 y nos va a quedar y igual a 5 entre 5 a la 2/3. Podemos observar que acá tenemos una división de potencias de igual base, por lo tanto aplicaremos esta regla. Dejaremos el 5 y restaremos, o sea 1 menos 2/3, que sería igual a 1/3, que es igual a la raíz cúbica de 5. Entonces ya con esto podemos concluir de que para que el costo sea mínimo, al construir este recipiente sin tapa, las dimensiones deben ser igual. Para la altura debe ser igual a raíz cúbica de 5. Para el ancho también debe ser igual a la raíz cúbica de 5. Y para el largo recordemos que era el doble del ancho, por lo tanto sería multiplicar 2 por la raíz cúbica de 5. Y esta sería la solución.